Voy a leer los versículos del capítulo 6 para entrar en los últimos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Si pudiésemos ser como un poquito técnicos acá, esas 6 cositas son evangelismo. Tú puedes hablar con una persona de eso que acaba de enumerar el escritor a los hebreos. De hecho, él los llama leche. El arrepentimiento de obras muertas, puedes remitirte al día en que hablamos eso, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos. Por ejemplo, tú le debiste haber hablado a ese señor que le falleció el hermano hoy, de que hay una resurrección, ¿o no, Anderson? ¿Cierto? Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron. Recuerden que acá el escritor está hablando no de aquel creyente que cayó en una de las obras de la carne como pecado o pecados, sino de aquel creyente que ya no le fue suficiente permanecer en Cristo como la gracia del Padre depositada en él para reconciliar a la humanidad, activada por la persona del Espíritu Santo. Y entonces, en este caso, estamos hablando de creyentes hebreos que recaerían volviendo a los sacrificios del templo para, en el antiguo pacto, tratar de tener una relación con Dios que Él ya derogó, trayendo el nuevo pacto en Cristo Jesús y relacionándose con ellos en Cristo y ya no en Moisés. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. No significa que cuando tú pecas, estás crucificando, no, ahí estás pecando. Aquí la gente era que estaba quitando el fundamento que Dios había dado para relacionarse con la humanidad, que es Cristo, y decidieron tener otra forma de relacionarse con Dios. Ambas cosas son terribles, pero esta es terribilísima. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí viene Estela. Esto fue tomado de Isaías 55, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, la tierra, pongámoslo en evangelismo, Estela, abonemos. ¿Qué es lo que cae? ¿Qué es lo que cae? La lluvia. ¿La lluvia qué es? Agua. ¿El agua qué es? La palabra. ¿Correcto? Entonces, ¿y la tierra qué son? Los terrenos. Evidentemente, Isaías está tomando un ejemplo agrícola y el escritor a los hebreos lo está tomando porque de agricultores se constituye la mayoría de las personas a las cuales estaba ministrando en esa época. Entonces, ya el Señor Jesús en la parábola del sembrador nos habló de las diferentes clases de terrenos. Sobre todos los terrenos, mira que cae la misma agua. Sobre todos los terrenos cae la misma agua. ¿Cuál es el problema? ¿El agua o los terrenos? Los terrenos, muy bien. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces, míralo acá, ¿cómo abono yo los terrenos? Muchas veces hablándoles de la palabra del reino. Siempre, por ejemplo, con los peces del lago, nuestro tema siempre es el medio. Ellos pueden hablar de lo que quieran. Nosotros siempre hablamos de lo mismo. Ahí lo que estamos haciendo es, muchas veces, regando esa tierra que cae para que el agua caiga sobre ella, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce, ahí sí, hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Entonces, ¿qué recibe bendición de Dios? Lo que nuestras palabras estemos permitiendo que salten para vida eterna, y ahí es donde se toma de la mano lo que Dios a nosotros como congregación local. Escuche, usted y yo no nos podemos ir para la congregación de allí o para la congregación de allá a decirles que cuántos capítulos diarios están leyendo. Yo no sé cuáles son los programas que llevan allá. Lo que a nosotros nos dio, guiados por el Espíritu Santo,
es que leamos mínimo 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento para tener harta agua dentro de nosotros que salte para vida eterna, para que hablemos con los demás. En los otros lugares, cada uno da hasta donde ha visto, los tendrán haciendo cursos, primero, segundo nivel, tercero, cuarto año, miles de cartillas, etcétera. Respetable, pero en cuanto a nosotros, estamos viendo que lo que recibe la bendición de Dios, esa tierra se bendice es por la continua palabra que se les está entregando. Entonces nosotros tenemos que entregar es palabra, pero palabra no dice en el versículo tal, sino siendo palabra, ejemplo, etcétera, etcétera. Recibe bendición de Dios. Hay otra clase de terreno, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Sobre esta tierra seguramente no está cayendo agua correctamente, pero hay dos clases de terreno aquí en este pasaje. ¿Por qué está hablando esto el escritor a los hebreos? Vuelvo y les digo, está hablándole a creyentes cristianos hebreos del pueblo judío que creyeron en Cristo Jesús. Él no le está diciendo a los creyentes de la carta que estaban produciendo espinos y abrojos. No, él les está mostrando que si se descuidan van a caer allá porque se han perpetuado en los 6 fundamentos o rudimentos o ABC de la doctrina de Cristo. Entonces les dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. ¿Por qué? Porque no sirve, entonces se desecha. Después de esa comparación que el escritor a los hebreos acaba de hacerles, le dice ahora sí a los creyentes en Cristo hebreos a los cuales está dirigiéndole la carta. Pero no es así con ustedes, es lo que está diciendo acá. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. O sea, ustedes no van a ser quemados, ustedes no son espinos, ustedes no son abrojos. Y esas cosas mejores pertenecen a la salvación. Aunque tenemos que hablar así porque lo que les estamos haciendo es una advertencia. Tengan cuidado de no perder lo que hasta ahora han logrado. Y les da la base, y es que el respaldo de haber aceptado a Cristo recibe un recuerdo imborrable en la mente de Dios. Les dice, porque Dios no es injusto para olvidar. El Padre no olvida a nadie que en Cristo Jesús haya creído y haya puesto toda su existencia en sus manos, porque no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Recuerdan? A los efesios les dice en Apocalipsis, habéis perdido vuestro primer ¿qué? Amor. Entonces, esta gente estaba cayendo en el posible riesgo de perder eso. Y entonces podrían seguir trabajando en la obra, podrían seguir trabajando y alabar el nombre de Dios, pero sin amor no hay una correcta relación con Dios. Estamos hablando del ágape, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Y cómo lo demostraban estos creyentes hebreos? Habiendo servido a los santos, a los demás creyentes, y sirviéndoles aún. Pero deseamos, dice este escritor, ese deseamos en plural nos muestra que aunque la carta puede uno pensar que es de un solo escritor, es un equipo el que está detrás de ella, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. En palabras paisas, esto no es de comenzar, hay que terminar. No basta con comenzar, hay que terminar. Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Ya vimos que la plena certeza de la esperanza que tenemos es la vida eterna. Santiago ya dijo, para que no perdáis vuestra corona, la vida eterna. Primera de Pedro 1:9 dice, para lograr el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En últimas, hay una perseverancia que me lleva a determinado destino, que es la eternidad, la vida eterna. Para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Qué tremendo, la pereza, la madre de todos los vicios, aparece ahí. Me hace perder el fuego, me hace perder la consagración, y cuando menos pienso, ya he perdido el primer amor, y entonces bajo la guardia, y es posible que hasta caiga del fundamento que es Cristo, y entonces ya no habrá ningún otro sacrificio que ofrecer, porque Dios decidió relacionarse solamente a través de Él. A fin de que no os hagáis perezosos. Miren, Él siempre pone perezosos acá, y aquí nos va a comparar con lo que sí quiere que los hebreos
a los cuales está destinada la carta, imiten, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Las promesas. Vuelvo al punto inicial, no nos podemos perder. La carta está dirigida a creyentes ¿qué? Hebreos, cristianos hebreos. Dios, el Espíritu Santo, le está explicando a su amado pueblo, escogido, lo que a nosotros como gentiles cristianos ya nos explicó en Romanos, en Primera, Segunda de Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, todas esas cartas que sí son directamente para creyentes gentiles, pero este caso es explicarle exactamente lo mismo, pero a su pueblo. Es la misma moneda, solo que estamos viendo la otra cara. Es, en otras palabras, lo mismo. Entonces les dice, sino que se hagan imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Solo que nosotros no teníamos, los gentiles, el resbalón que teníamos era volvernos al mundo, pero el resbalón de los hebreos es, pensando que todavía tiene una relación con Dios, volverse al antiguo pacto, seguir sacrificando en el templo y olvidar que habían creído en Cristo Jesús. A ellos sí se los tiene que explicar de otra manera, porque ellos, mire que cuando Pedro y Pablo tienen una tremenda discusión por allá, que Pedro estaba simulando porque vinieron algunos judíos de Jerusalén creyentes y antes se sentaba a comer con los gentiles, y cuando vio llegar a los creyentes hebreos se apartó de ellos porque había ciertas normas religiosas que no les permitían hacer eso dentro del judaísmo, que hasta Bernabé lo imitó en esa conducta. Entonces Pablo le dice, nosotros no somos pecadores como los gentiles, correcto, no está diciendo que no son pecadores, sino que esta gente tiene un recorrido, un currículum religioso totalmente hacia Dios. Los gentiles sí estábamos, eran perdidos, ni Dios teníamos, sin Dios, sin ley, sin tribus, nada, éramos la cosa más loca. Entonces, pero a ellos les dice, sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, y le empieza a hablar de personas, no de personajes. Noté un error en estos días escuchando la NBI, me parece, en la cual dice en el monte de la transfiguración que se le aparecieron dos personajes, Moisés y Elías. Los personajes es porque son cosas de ficción, aquí estamos hablando de personas, ¿correcto? Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y comienza desde allá, antes de Moisés, les dice, porque cuando Dios hizo la promesa, ¿a quién? ¿Quién es Abraham? El padre de la fe. Abraham es por excelencia el referente de los hebreos, y este escritor a los hebreos, gozando de una sabiduría por el Espíritu Santo, no les empieza en Moisés, que era donde estaban pegados ellos, sino en Abraham, 430 años antes, y les dice, y un poquito más, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, entonces usted y yo tenemos que mirar que es que el Dios Padre, esto es maravilloso, el creador de todo, decide hacerle una promesa a una criatura. O sea, olvídese aquí a Abraham y póngale humanidad. Dios decide relacionarse con la humanidad y le hace una promesa. Entonces, ahora recuerden que él está colocando el fundamento para mostrarnos por qué ya los hebreos no deben seguir sacrificando en el tabernáculo o en el templo, y por qué deben ahora perseverar en la libertad de Cristo Jesús. Él les empieza ya, no les empieza en la ley, sino en el mismo Padre de la fe, y les dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, note que dice promesa en singular, no promesas. Aquí está hablando de una promesa que se va a referir a la simiente, no a las simientes. No está hablando de las promesas que le hizo Abraham en plural, que fueron varias, sino de la promesa que le hizo Abraham específica, y no a las simientes o descendientes de Abraham, que fueron varios, sino a la simiente o descendencia de Abraham, que fue una, y va a empezar a mostrarles a Cristo Jesús. ¿Me hice entender? ¿Está claro? Muy bien. Si no, aquí lo vamos a entender estos versículos. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, es decir, decidió relacionarse con el hombre, le hace una promesa a la humanidad a través de esta relación que tuvo con este Señor. Dios,
¿Has tenido la oportunidad de jugar con un niño precioso, una niña así? Y tú siendo tal vez una persona muy prestante o ya de mayor edad, que no es común que te relaciones con niños, en vez de hacer subir al niño a tu estatura, con todos tus títulos, tú te bajas al niño y te tiras en el piso y haces con él hasta gugú. Lo que Dios va a hacer enseguida con Abraham es el agugú exactamente para mostrar la condescendencia que Dios puede tener con la humanidad, para darles garantía de que lo que Él les está prometiendo es real, que da hasta pena pensar que Dios pueda fallar, pero Dios le hace una promesa a la humanidad para que ellos estén tranquilos, sin necesidad de hacerlo, porque Dios es Dios. Entonces dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otra mayor, porque pues sí, uno puede decir y me avala fulano de tal, pero Dios, ¿a quién puede llamar? Si arriba de Dios no, ¿qué? No vive nadie. Entonces Dios, no pudiendo jurar por otro mayor, para darle una doble seguridad en cuanto a lo que le había prometido, dice que juró por sí mismo. Tal vez el juramento entre nosotros no tiene la trascendencia que esta carta tiene en la relación que Dios tuvo con Abraham, pero aquí sí lo vamos a entender. Entonces dice que Dios, para darle certeza a Abraham de la promesa que le estaba dando, la notaría a la que acudió fue él mismo, para dar constancia, para dar autenticidad de su palabra, es más, para comprometerse a cumplirla, sin necesidad, porque recordemos que Dios es Dios, pero lo hace. Y entonces dice solemnemente así. Vaya conmigo a Génesis 22 y leamos el pasaje, por favor. En Génesis 22, usted recuerde que hagamos algo, voy a leer todo el capítulo. Hagamos como dijo Alvarito, de 8 a 8. Voy. Génesis 22, ¿estamos ahí? Si no, créame y lo lee en la casa. Dice, voy a tomar solo unos 2 versículos del capítulo, pero lo voy a leer todo en aras de tener más amplia la situación. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, al único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo y los 2 siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, pues aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué ganas de uno quedarse ahí, pero no, vamos para otra cosa. El cordero, Abraham solamente miró a Isaac, y Isaac miró y le dijo, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas las manos sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, ¿cómo has hecho esto? Y no
me has negado a tu único hijo. Desde ese 16 es que voy a tomar el pasaje. Juro por mí mismo, miren el juramento ahí de Dios a Abraham. Afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ¿tú qué? Tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Lógicamente, ahora que miramos el pasaje con inteligencia abierta, no se estaba refiriendo a Isaac, se estaba refiriendo a que de la descendencia de Abraham, porque Abraham da origen ¿quiénes son los hijos de Abraham? Isaac. ¿Isaac tiene a quién? A Esaú y a Jacob, ¿sí o no? Tiene a Esaú y a Jacob. De Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Una de las 12 tribus de Israel, ¿cuál es? Judá. Y de Judá es donde viene el Señor Jesús según la carne, ¿cierto? Entonces ahora trasladémonos nuevamente al pasaje de Hebreos. Ahora estamos tomando cientos de años después de esa promesa dada a Abraham allá en el monte Moriah. El escritor a los hebreos la trae y la coloca acá para explicarle a los creyentes hebreos cristianos por qué la certeza de que la descendencia de la cual le estaba hablando Abraham para ser benditas todas las naciones era Cristo y no Isaac, porque efectivamente Isaac pues tuvo sus descendencias y hizo todas sus maromas, pero aquí lo importante es la descendencia o la simiente que venía en la persona de Cristo Jesús para reconciliar a todas las naciones con el Padre. ¿Estamos ahí? Sí estamos. Debemos tener su... Johnny, ¿yo para qué tengo que tenerlo claro? Si yo soy bien gentil, a mí que me interesa. Pues mi amigo, usted nunca sabe saber cuándo Dios le va a poner un hebreo para evangelizarlo. Olvídese pues. Entonces, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esta parte de la promesa que acabamos de leer incluye al Mesías, pues cuando le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Al ir avanzando en todos estos capítulos, vamos a ver que todas las promesas que Dios le hace a Abraham y a algunos patriarcas se cumplen en Cristo Jesús, que ya nos demostró el escritor a los hebreos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a este Abraham del cual estamos hablando, que Jesús es superior a Moisés del cual ya hablamos, que según Jesús es superior a Aarón, y estamos en este capítulo 6 entrando en lo que se llama el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Él ha venido haciendo todas estas aclaraciones para ahora mostrarles que el sacerdocio según el orden de Melquisedec es un sacerdocio superior al sacerdocio según el orden de Aarón. Pero antes tiene que explicar esto para poderles mostrar que aunque el Señor Jesús nació de la tribu de Judá, que nada tiene que ver con la tribu de Leví en cuanto al orden sacerdotal y arónico, sí tiene que ver él con el orden de Aarón, con el orden de Melquisedec, perdón, del cual él no es que sea de esa orden y vino por ahí, sino que el mismo Señor fue el que instituyó esa orden de Melquisedec, porque recuerden que Jesús es preexistente, él no empezó a tener vida a partir del vientre de María, él era preexistente. Recuerden que cuando Juan el Bautista hablaba, dijo, viene uno después de mí que existía antes que yo. ¿Sí? Y efectivamente no se estaba refiriendo al momento físico del que estaba hablando, porque si a eso vamos, en lo natural, Jesús era 6 meses menor que Juan el Bautista. Cuando él dice, él era antes que yo, es porque él era el verbo en el verbo, etc. Qué emoción. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y refiriéndose a Abraham dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, cuando habla aquí de paciencia, estoy en Hebreos, y fe para heredar las promesas, se refiere
a las promesas que Abraham alcanzó en su momento. ¿Qué promesas, por ejemplo, le había dado Dios a Abraham? Que le iba a dar un hijo, a Isaac, y se la cumplió. Además de ese Isaac, pues vino los 2 hijos de Isaac, y a través de ellos vinieron muchos hijos también. Entonces Abraham alcanzó unas promesas que Dios le había dado a él en su momento histórico. Es más, Abraham tuvo una relación con Dios tan personal que cuando allá en el capítulo 22 se le llama a ofrecer a Isaac como sacrificio, él va y lo ofrece. Es un preámbulo también para el capítulo 11, porque en el capítulo 11 vamos a ver que Abraham, miren la seguridad con la que Abraham iba ahí en ese capítulo 22. Dios le dice: sacrifícame a tu hijo Isaac, el que amas. O sea, Dios sabía que cuando Dios le pide algo a uno, él sabe que le está pidiendo. Porque uno a veces reacciona como si sabrá qué me está pidiendo. Es que no sabrá cómo lo quiero. ¿Ha notado eso? Pero la reacción de Abraham también da mucho que enseñar. Era un hombre afianzado en Dios, porque él le pide a Isaac, me dice: pero ¿cómo así, Señor? Y si usted me dijo que aquí serían benditas, pero para allá usted me dijo que, y entonces si lo mata. No, esos son puros enredos occidentales nuestros que le ponemos como emociones a la cosa. Pero Hebreos me dice que Abraham no iba pensando sino en esto, iba pensando: poderoso debe ser Dios para levantar aún al muchacho de entre los muertos, porque si él me prometió que en él iba a haber descendencia, ¿en quién más va a ser? Sacrifiquémoslo. Dios es Dios y a mí me toca hacer lo mío, lo sacrifico. Una completa relación transparente y de dependencia con Dios. O sea, tranquilos, cuando Dios le pida algo, entre más rápido lo haga, mejor. ¿Vale? Entonces dice, así como Abraham entonces alcanzó esas promesas, las promesas que Dios le estaba haciendo a Abraham no eran para ese momento histórico solamente, iban más allá de darle un hijo. Esas promesas iban también dadas a su descendencia, que eran los hebreos que saldrían de sus lomos. Recuerden que en Abraham están todas las 12 tribus de Israel. Realmente están en Abraham, no en Jacob. Realmente están en Abraham, no en Moisés. Realmente están en Abraham, no en Aarón. Realmente están en Abraham, no en Josué ni en ninguno de los patriarcas. Entonces, lo del hijo es histórico y ya se cumplió. Pero las promesas que Dios le hizo a Abraham, él no las vio, porque esas promesas eran algo más que dinero, no consistían en abundancia financiera, eran algo más que salud, aunque Dios le había prometido salud a su pueblo, eran algo más que gobernar. Estas son otras cosas que van más allá y son esperadas por generaciones. Entonces, recuerden que él está tratando de explicar los pactos, y este pacto es muy importante, porque Dios no solamente dijo que él lo iba a hacer, sino que juró por él mismo que lo iba a hacer. A Abraham obviamente le cumplió al darle un hijo y decirle que se lo sacrificaba. Entonces Abraham también le cumplió a Dios al irlo a sacrificar, y Dios se lo sigue avalando cuando le provee el carnero. Él estaba en su cuestión histórica con Abraham, pero esta promesa de la que estamos hablando acá alcanza inclusive hasta las generaciones de hoy. Y está hablando de naciones, no solamente de la nación de Israel. Observen el plural, las naciones. Eso fue lo que leímos, ¿cierto? Entonces ya les está ampliando inclusive a los creyentes hebreos de que, bueno, Israel, pues claro, non plus ultra, pero hay más naciones, y en esas naciones la simiente que le iba a ser dada a Abraham era la que iba a bendecir a todas las naciones, no solamente al pueblo de Israel. Pero se lo está explicando a israelitas, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Este escritor a los hebreos es simpático. Cosas divinas de la relación de Dios con los hombres las explica de la relación de los hombres con los hombres. Recuerden que en el capítulo 12 dice, por ejemplo, si nuestros padres terrenales nos disciplinaban como a ellos les parecía y los amábamos y los respetábamos, dice, ¿cuánto más nuestro Padre nos disciplinará para lo que es? Aquí hace lo mismo. Entonces, para explicar la condescendencia de Dios, muestra cómo son los pactos entre nosotros cuando hacemos un pacto. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Así es. Es más, cuando vamos a avalar nuestra palabra, vamos a un notario que en cuanto a función es mayor que nosotros y se autentica.
Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, alguien que le dé respaldo a lo que la persona está diciendo. Es más, aún con testigos llevan, y firma fulano, y firma sutano, o mengano, o perano, o perana, como testigos de este contrato. Y para ellos, para nosotros los seres humanos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces, cuando un ser humano jura, no solo queda garantizado que va a cumplir, sino que también evita quitarle piso al incumplimiento para que no haya un reclamo posterior. Usted, no, es que yo me comprometí a cumplirle, aquí está. Es más, hay unas cosas que llaman cláusulas penales también por si uno se quita, ¿correcto? La palabra dada entre los hombres realmente es valedera y tiene una serie de circunstancias que la rodean. Tomando ese ejemplo humano, ahora el escritor a los Hebreos vuelve a pasar a lo divino con los hombres. Dice, por lo cual, mire qué lindo, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, ¿sí?, de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, es decir, inmutable es que no cambia, que siempre será así. Ya vimos en Santiago que en Dios no hay ¿qué? Sombra de variación, ni, ¿qué fue la otra palabra que usó? Ni mudanza. Eso es inmutabilidad. Lo que Dios dice, eso es, pero Él, no para mostrárselo a Él mismo, porque Dios, pues, sino para garantizarle a los hombres, para que ellos estuvieran seguros, se pone en el terreno humano, porque los propósitos de Dios son inviolables. Doctora, los designios de Dios son inviolables. Por eso póngase en el eje de los designios, deje de mirar para allá, sino que como Juan, permita que el Espíritu la lleve al trono y empiece a mirar de allá. Deje de mirar para allá y empiece a mirar desde allá, y entonces va a entender la inviolabilidad y la inmutabilidad de los designios de Dios. Entonces ahí entiende uno el plan completo y dice que esa inviolabilidad, en cierta forma, Dios la puso en el terreno humano como un formalismo semejante a las promesas y juramentos que se hacen los hombres, y de una forma cariñosa, condescendiente, jugando con el niño, para que el niño pueda entender y los herederos de la promesa puedan estar seguros, porque en ningún momento Dios es el que tiene que estar seguro, porque Dios ya está ¿qué? Ya está seguro. Ejemplo de pactos entre los hombres que aparecen en la Biblia. ¿Recuerdan cuando Isaac ya estaba muy mayorcito y no había con quién casarlo? Entonces Abraham llamó a su siervo, a ver si se hace así, a Eleazar, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se llama, señor? Y lo mandó a conseguir una mujer, a Rebeca. Y se juramentó él con su siervo. Dice que Abraham y su siervo se pusieron la mano debajo del muslo. Esa es una forma de juramentarse. Literalmente era que Abraham tomaba los testículos de su criado en su mano y el criado tomaba qué confianza, ¿sí o no? Los testículos de Abraham en la mano de él, y eso significaba, esto es un trato solemne, siempre es mejor ir donde el notario, ¿no? Entonces esto es serio. O como cuando Booz fue a cuadrar con el otro familiar para ver quién se quedaba con Ruth y se entregaron un zapato. Esas son formas de contrato entre los hombres. Bueno, en fin, qué pena, pero así es. Entonces, para que pudiera ser entendido, Dios se pone en el terreno del niño hombre y se pone como él. Le dice, juro. Y entonces le dice, Abraham nunca le dijo, pues porque Abraham era muy respetuoso, pero Dios le dijo, como quiero garantizarle esto también a quienes. O sea, con Abraham no tengo confianza. Recuerde que de Abraham, Dios dice, Abraham, ¿mi qué? Mi amigo. Dios no hacía nada sin consultarlo con Abraham. Dice que antes de destruir Sodoma y Gomorra dijo, ¿y cómo haré yo sin decírselo a mi amigo Abraham? Entonces, pero sí a los herederos, a los que iban a llegar después, ojo pues, le está hablando a los israelitas. Nosotros entramos por otro lado, pero a los herederos les dice, entiendan. El escritor a los Hebreos hace 2000 años está diciendo, entiendan que lo que ustedes están viviendo ahora es la promesa que Dios le dio a nuestro padre Abraham.
y la está cumpliendo, porque aunque hayan pasado los siglos, la situación sigue siendo para Dios vigente. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Qué sublime, qué grande, qué enorme es Dios. Casi que uno se tendría que prostrar ante su inmenso amor, que va más allá de todo entendimiento, para asegurarle a esos herederos que en Cristo tendrían algo más que salud, gobierno, dinero, país, que en Cristo tendrían unos dones espirituales que solamente se podrían dar en Él. Interpuso juramento. Por eso dice: juro por mí mismo juró por mí mismo. ¿Por qué? Porque no hay más a donde me puedan a mí conminar para jurar. Y con eso les garantiza, para que por dos cosas inmutables, grabes esa palabra, inmutable. La primera es que cuando Dios da su palabra es inmutable, por el solo hecho de ser Dios, por el solo hecho de la persona que la da. Y la segunda es el juramento de lo inmutable que dijo. Por él mismo dijo que dijo, para que por esas dos cosas inmutables, ¿por qué necesitamos nacer de nuevo y renovar el entendimiento? ¿Por qué necesitamos salir del evangelio de las añadiduras de buscar licuadoras, neveras, marido, mujer, carro, casa, etcétera? ¿Por qué necesitamos adentrarnos en el reino de Dios y su justicia? Porque si no, entonces estas cosas para nosotros no van a tener ningún valor. Estas cosas no van a tener ningún valor, porque si yo ando buscando ahí qué hay para mí, no voy a entender lo que Dios realmente quería que entendiera, que va más allá inclusive de las cosas y de los tiempos, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. O sea, decir esto da hasta pena. Es imposible que Dios mienta, dice el escritor a los hebreos, que es hebreo, a esos creyentes hebreos que son hebreos: tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido. En otras palabras, tengan plena certeza de que todos los que han esperado generación tras generación tras generación estas promesas que Dios le hizo a los herederos, que hayan acudido a Jesús, ya en Cristo Jesús, han sido cumplidas. No hay más. Lo que Abraham no vio, porque recuerden que lo vio sin verlo, hace 2000 años, no solamente a los hebreos, sino a todas las naciones, cuando Cristo Jesús hace su ingreso a la humanidad, todo en Él se cumplió. Ya no hay más de parte de Dios para ofrecerle a la humanidad, ni para cumplirle. En Cristo Jesús ya todo está cumplido. ¿Me hago entender ahí? Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido. Ahora, para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. Ojo acá, cuando dice asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, no es que la tengan que lograr. No, al creer en Cristo Jesús ya, en Cristo Jesús ya, lo que tienen es que permanecer. No se caigan de ahí. ¿Para qué se van a bajar de ahí? Les está diciendo. Entonces no es algo a lograr, es algo a esperar, pero que ya se dio en Cristo Jesús, porque ya estaba prometido desde Abraham y en Cristo se ha cumplido. Entonces, el esfuerzo que tienen que aportar estos creyentes hebreos es no dejar de creer. Y entonces yo le digo: ¿y por qué no puedo dejar de creer? ¿De dónde me aferro para no creer? Y el escritor a los hebreos les contesta: pues uno, por quien lo hizo, que es inmutable, y dos, porque lo que él dice es inmutable. Realmente lo podríamos resumir: usted tiene que seguir creyendo y perseverar ahí, porque Dios sencillamente no miente. Por allá lo dijeron antes en un libro del Antiguo Testamento: Dios no es hijo de hombre Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo que dice es. Y ahora el escritor usa un término marítimo. Esa inmutabilidad, esa promesa inmutable, ese Dios inmutable y ese juramento inmutable le sirve a estos creyentes hebreos como un ancla. ¿Para qué sirve el ancla? Para que a pesar de los vientos el barco de ahí no se mueva, porque da seguridad mientras pasan las tormentas. Hechos capítulo 27 o 28.
Este barco en el que ha sido subido el apóstol Pablo por Julio el centurión, se le viene encima una tempestad, pero de las tempestades. Lo anclan y el barco no se mueve de ahí. Mírenlo acá. Esta promesa inmutable del Dios inmutable, que es inmutable, le sirve a uno como una segura, mire qué redundancias, que esto trae una detrás de otra, y firme ancla para el ¿qué? Para el alma. El alma nuestra está anclada en la salvación que nos ha sido entregada en Cristo Jesús, y de ahí no se mueve, no tengo que andar de acá para allá. Y esta ancla, como recuerden que le está hablando a Hebreos, y esta alma debe estar, esta loca alma, no debe tener una esperanza en un gobierno, es un cambio que va más allá del ámbito terrenal. Recuerden que ya en el 2.5 de Hebreos, búsquelo a ver si fue que me pareció, en la NTV búsqueme y verá que dice: estamos hablando acerca del mundo venidero en el cual hemos de vivir, donde el jefe será otro. Le está diciendo a los israelitas: se han cumplido promesas y todavía hay promesas para Israel, pero la promesa que hay en Cristo Jesús no solamente tiene promesas para este siglo, sino también para el venidero, es decir, hacia allá. ¿Ya encontraron la NTV? ¿Quién la tiene? NTV, espérate, 2.5. Dios no puso bajo su dominio de los ángeles al mundo venidero del que estamos hablando, como alguien ha atestiguado en algún lugar. ¿Qué es el hombre? No, esa no es la versión. ¿Esa versión qué es? No, la NTV. NTV, ¿qué dice la NTV? Está bajito. Está en el de versiones. ¿Quién tiene la NTV? Ay, no me dejen solo. ¿La encontraste? Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Sí. Perdón. No sé. Déjeme, yo llego al 5. Es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos, porque en cierto lugar las escrituras dicen. Es una de las gomelas. Si alguien me la busca. En el cual hemos de vivir, dice. La cual, ¿ya lo encontró? Muy bien, cuando la encuentre me dice. Entonces, ¿cuál es el ancla de nuestra alma? ¿Cuál es el ancla de nuestra alma? La inmutabilidad de Dios que hizo las promesas, la promesa que hizo que es inmutable, y además el juramento por el cual la hizo. Esto le debe permitir a los creyentes hebreos no dejarse mover de Cristo Jesús para nada. O sea, el escritor a los hebreos no está escribiendo a los hebreos diciéndoles: crean porque sí, porque es que no hay nada más para hacer. Les está dando las razones sólidas de por qué deben seguir creyendo en Cristo Jesús. No solamente esta situación o esperanza ha sido puesta delante de nosotros, sino que miren lo que los hebreos deben entender muy bien. Esa esperanza penetra ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde entra? Hasta dentro del velo. Ya está hablando del tabernáculo, del templo como tal, dice, y que penetra hasta dentro del velo. ¿Hasta dónde llegaba el oficio sacerdotal de Aarón? Hasta el lugar santo. Hasta el lugar santo solo llegaba Aarón, y podía entrar como visitante una vez al año, para ofrecer sacrificios por los pecados de él y por los de las personas que representaba delante de Dios. ¿Qué versión es? Es que es la TLA, perdón que los embolaté. ¿Qué dice, señorita? Dios no ha puesto a los ángeles como jefes del mundo en que vamos a vivir en el futuro. En ese mundo el jefe será otro. Muy bien, ok. Entonces, pongámonos acá como creyentes hebreos todos. Imaginémonos esa cosa tan extraordinaria. Sabemos todo lo que ocurre en el tabernáculo, en el templo, que hay un lugar santo, hay un lugar santísimo, hay unos atrios, etc. Entonces, en ese orden, el velo colocaba una pared a la cual solo podía llegar hasta ahí el sacerdocio de Aarón. Ahora lo que él les está diciendo es maravilloso.
que el velo ya se rompió. ¿Cuándo se rompió? ¿Recuerdan allá en los evangelios? Cuando el velo se rasgó de arriba a abajo, en el momento exacto. Lo simpático acá es que aunque uno lo tiene ahí, no lo ve porque el velo no lo deja ver, y es que para pasar el velo, para entrar allá, el Señor Jesús entró después de resucitado. Hasta esta parte del velo solo llegaban los animales muertos y la sangre, que ya no representaba ningún testimonio vivo, sino que el Señor no solamente muere, derrama su sangre preciosa, Él mismo es el sacrificio, sino que ahora, después de resucitado, me estoy adelantando, pero usted me lo puede entender, al entrar como resucitado, ya no solamente entra como sacrificio porque fue sacrificio hasta ahí, a entregar su sangre, ya no entra solamente con una sangre muerta, sino con una sangre viva, y ya no entra como sacrificio, sino que entra como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y no como Aarón, que Aarón no podía pasar de ahí. Y solo una vez al año, y entra de una vez, ¿y para qué? O sea, para la eternidad. Y dice, y que penetra hasta dentro del velo. Eso lo podemos ver, la prohibición para entrar con libertad al lugar santísimo para Aarón la encuentra usted en Levítico 16. Vaya conmigo a Levítico 16:2. Está dentro de una situación muy violenta. ¿Cómo se llaman? Ofni y Finés, ¿cierto? Se llamaban los hijos del sacerdote. Sí, creo que se llaman así. Una vez, Ofni y Finés, sí se llaman ellos. Bueno, dos hijos de Aarón entraron ebrios a ofrecer a Dios, y salió fuego y los consumió. Después de eso, Dios le dice a Moisés, versículo 16 de Levítico, capítulo 16 de Levítico, dice, versículo 1, el Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron al acercarse imprudentemente al Señor. Le dijo el Señor a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Vale, el sacerdocio de Aarón solo llegaba hasta ahí. El de Jesús, en el momento en que pasa el velo, ya no es solamente sacrificio que fue él mismo, con una sangre muerta, sino con una sangre viva, porque la sangre muerta era la de los machos cabríos y toda cosa que llegaba hasta ahí, y podía entrar solo una vez al año, y con mucho miedo, como un visitante, no como un habitante, porque nadie quería vivir ahí, se moría. Pero el Señor Jesús entra de una vez y para siempre. Por eso dice, y que penetra hasta dentro del velo, y le está diciendo a aquellos creyentes, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Solo Jesús ha podido entrar al mismo centro del corazón de Dios. ¿Cómo entró Jesús allá? Ojo, aunque les está dando, pilas con esto, volvemos a este señor se las trae, mire, allá nos puso el ejemplo del papá y la mamá que castigan a su hijo, y así nos muestra cómo nos disciplina a Dios, cuanto más, ¿cierto? Nos acaba de mostrar ahorita el juramento entre la mano debajo del muslo, por ejemplo, entre los hombres, pero ahora nos muestra el juramento que Dios le hace a... Pero ojo acá, no nos perdamos. Él está colocando como ejemplo el tabernáculo que ellos conocen por el orden de Aarón. Pero ahora Él les va a mostrar, porque el Señor Jesús no entró físicamente al tabernáculo donde oficiaba Aarón y donde se establecían las leyes de Moisés. Él les va a mostrar que Jesús entró al tabernáculo original de donde Moisés copió la cosa, que es donde realmente el Señor Jesús oficia según el orden de Melquisedec, porque el orden de Aarón es dado para el tabernáculo y el templo que hay en la tierra. Entonces les dice que exactamente eso mismo que ocurre acá en la tierra, hay un tabernáculo, o no dice que el templo se abrió el cielo y se vio el templo de Dios. Eso lo hemos leído en Apocalipsis por todos lados. Entonces dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Cuando Aarón entraba al lugar santísimo una vez al año, o llegaba hasta antes de la cortina,
en cualquier ocasión, el Señor Jesús entra al tabernáculo original, de donde Moisés tomó todas las notas y los dibujos, y está simbolizando ese lugar santísimo, el corazón mismo de Dios, que es donde Dios nos quiere tener en relación con Cristo Jesús y a través de Él. Por eso les dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, ¿según quién? Según el orden de Melquisedec. Ojo pues, no dice según Melquisedec, para que vamos aclarando cositas, sino según la orden a la que pertenecía Melquisedec, porque Melquisedec no es el fundador del orden de Melquisedec, solo que el primer sacerdote que conocemos lo vemos allá en Génesis, que se llamaba Melquisedec. O sea, la orden no es por Melquisedec. Entonces, cuando entra el Señor Jesús, según el orden de Melquisedec, adentro del velo, entra no como sustituto, entra como el que es. Entra para abrirnos un camino, no para abrirnos una puerta, sino para dejarlo abierto. Y entra para que nosotros también entremos. Eso es lo que le está diciendo a los hebreos, y desde luego nos lo dice a nosotros, porque los gentiles, recuerden que en el tabernáculo de la tierra, los gentiles ni siquiera podían asomar allá. En el templo que se le construyó a los judíos, que demoró 46 años según Juan, había una pared, un murito que llegaba más o menos a esta altura, que se llamaba el Sorek, y estaba alrededor de todo el templo. Oiga, pues alrededor de todo el templo. Por lo menos los judíos puedan entrar a los atrios, puedan entrar los sacerdotes al lugar santo y al lugar santísimo una vez al año, pero nosotros ni por ningún lado. Pero en este tabernáculo que sí hay en el cielo, que es donde oficia Jesús, sí podemos entrar nosotros para que sepamos pues que no es solamente para los judíos. Recuerden que Efesios dijo que de los dos pueblos hizo ¿qué? Uno, quitando el muro que nos separaba. Entonces, cuando entra, no entra como sustituto, disculpen que le repita tanto, entra para abrirnos un camino, no para darnos la llave de una puerta y dejarlo abierto. Entra para que también entremos todos. Y nos recuerda aquí el hombre que escribió a los hebreos, que cuando empezó el capítulo 6 y cuando terminó el 5, les dijo, tenemos que avanzar de los rudimentos, de las 6 cositas aquellas, pero voy a intentar hablarles del alimento sólido, que es, por ejemplo, algo como el orden de Melquisedec. Aquí debemos recordar que él les está diciendo a esos hebreos que avancen, que hay que comer alimento sólido, porque se estaban haciendo inmunes al alimento sólido solo porque digerían leche nomás y se habían embelesado en los 6 fundamentos de la doctrina de Cristo. Y parte de este alimento sólido del que el escritor les hace referencia es entender que en Jesús no solamente hay que ver al Hijo de Dios, no solamente hay que ver que es superior a los ángeles, no solamente hay que ver que es superior a Abraham, a Moisés, a Aarón, a Josué, sino que además tiene un título que se llama sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y que si perseveraban en la doctrina de Aarón, por llamarla así, no lo iban a entender. Y lo tenían que entender no para creer porque ellos ya habían creído, sino para perseverar y poderse sostener en Cristo Jesús, porque el sacerdocio, según este orden, es superior al de Aarón. Y ahí termina el capítulo. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de abrir las Sagradas Escrituras. Por tu misericordia, Espíritu Santo, tener revelación. Gracias por el Evangelio del Reino, que es el que nos abre el entendimiento en esta dimensión gloriosa, no para darnos argumentos que nos lleven al orgullo, sino para darnos armas y estrategias para poder compartir con sabiduría esta gran salvación, que tanto para los hebreos cristianos como para los gentiles cristianos es un ancla tremenda para nuestras almas, y penetra el velo en Cristo Jesús, entrando Él y entrándonos a nosotros. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos.